Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nuevamente se conectan con nosotros al Seminario de Medicina Tradicional Indígena y Prácticas de Autocuidado. El día de hoy nos estará acompañando el antropólogo y con doctorado en antropología médica, el docente de la Universidad del Cauca, Hugo Portela Guarín, que además de eso se ha desempeñado en el campo de la investigación de la antropología y la salud, en la cual le ha dedicado más de 3 décadas. Y también escritor de varios libros de antropología médica, entre ellos El arco, el cuerpo y la seña. Hoy lo dejamos con él para compartir todo lo relacionado a las comadronas, curanderas y parteras del Pacífico. Señor Hugo Portela, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Banco de la República por invitarme a compartir con ustedes información sobre las investigaciones que de manera participativa hemos podido lograr con personas que habitan el Pacífico colombiano y que además practican eh, la partería tradicional como un patrimonio cultural inmaterial de la nación, eh, logro alcanzado en el mes de octubre del 2016. La idea hoy es hablar un poco sobre las comadronas, las curanderas y las parteras del Pacífico. Desde luego, con la idea fundamentalmente de resaltar y compartir parte de los profundos aportes que se sustentan en esa práctica eh, del partear, como se le llama, ¿no? Y desde luego una práctica que permanece a través del tiempo, es una tradición supremamente importante y que sigue hoy vigente, no obstante la presencia de la biomedicina. Me parece que ese elemento es fundamental, una presencia de una práctica tradicional, eh, no obstante la presencia de una biomedicina, indica que es eficaz y es reconocida por las comunidades. Y desde luego por eso esa práctica permanece viva. Me parece que este es un elemento fundamental. Es decir, son saberes tradicionales que juegan un papel muy importante a nivel de las comunidades, en este caso, de las comunidades afro del Pacífico colombiano. En el Pacífico colombiano nosotros encontramos un porcentaje bastante grande de población afro. Es decir, en el Chocó encontramos más o menos un 90%. En, eh, en el Cauca nosotros tenemos más o menos el 39% de la población, en Nariño un 38% y en el Valle del Cauca un 40% de la población afro. La mayoría de esta población hace uso de estos saberes a través de la partería. En el Pacífico colombiano, las parteras no son un simple reemplazo de los médicos. Es decir, las parteras no existen simplemente porque no hay médicos. Eh, eh, no están ahí para atender partos, pues porque los doctores no alcanzan a llegar. Las mujeres parteras poseen una serie de saberes y técnicas ancestrales y asumen la tarea de los partos como rituales de amor y de humanidad. Su trabajo va mucho más allá de
momento del alumbramiento. Las madronas están a cargo de la salud de toda la comunidad, no solamente están pendientes de todo el ciclo reproductivo de la mujer, sino que también están atentas a la salud de los niños y desde luego con conocimiento sobre plantas medicinales para curar enfermedades que presentan los diferentes grupos de edad dentro de su comunidad. Ahora, ellas no solamente están pendientes del bebé, ellas están pendientes de la familia, están pendientes de todo. Y que le picó la culebra, están pendientes con la planta medicinal, que se cortó, que se zafó un brazo, que apareció el mal de ojo y entonces hay que controlar el mal de ojo en ese niño, que el mal de aire. Es decir, ellas están atentas no solamente a temas asociados a la salud reproductiva, también tienen un conocimiento sobre las plantas medicinales para poder abordar otras enfermedades que se presentan en la comunidad. Ahora, uno se da cuenta que hay desencuentros con ese saber y esa práctica que realizan las mujeres. Hay un desconocimiento muchas veces desde la biomedicina, muchas veces se subvalora ese saber y esa práctica. Y hay muchos choques culturales, hay muchos choques entre los sistemas institucionales de salud y las mujeres parteras. Hay un desconocimiento y se piensa que ese conocimiento tan importante que ellas tienen y que las hacen visibles hoy en la vida cotidiana es un conocimiento que se fundamenta en una concepción del cuerpo humano que conocen muy bien y el cual trataremos de ir develando, el cual trataremos de ir mostrando en la medida en que vamos avanzando. Ahora, en sus prácticas, por ejemplo, ellas utilizan la propaganda, por ejemplo, que tenía el evento de hoy. Aparece la campana de Pinar, que es un antecedente del fonendoscopio, el que usan los médicos, en donde la mujer escucha el corazoncito del niño que está creciendo en el vientre de la mamá. Muchas de las plantas medicinales que ellas están utilizando son plantas medicinales que hicieron parte de los recetarios vegetales de la medicina del siglo XVIII, del siglo XIX. De alguna manera, ellas se han quedado con ese conocimiento, aplican ese conocimiento, no obstante, la biomedicina haber sintetizado mucho de esos principios bioactivos de esas plantas hoy en medicamentos que se venden en las farmacias. Las parteras entonces asumen, a mí me gusta mucho porque asumen una postura muy interesante en el relacionamiento con los otros saberes y con el saber de la biomedicina. Las parteras empiezan a conocer cuáles son los límites y las posibilidades de su conocimiento. Ellas saben cuándo esa mujer partera, esa mujer parturienta, debe ir a buscar los servicios de la biomedicina, cuando ya su conocimiento no alcanza, cuando su conocimiento tiene un límite.
Y hay una abertura, hay una apertura de ellas hacia el relacionamiento intercultural, hay una apertura hacia el relacionamiento con la biomedicina, cosa que no sucede a la inversa. La biomedicina jamás piensa en remitir a una mujer parturienta hacia el conocimiento de la medicina tradicional. Y lo que uno se va dando cuenta es que en el ejercicio de la cotidianidad hay muchos saberes y muchas prácticas, muchos procedimientos de las parteras que resuelven temas complicados que muchas veces no alcanzan a resolver los médicos generales, que muchas veces están en las zonas rurales prestando ese servicio social obligatorio. Es decir, ellas ya, ellas son conscientes de que todos los conocimientos, todos los saberes y todas las prácticas tienen límites y posibilidades. Y cuando ellas están en ese límite, establecen ese puente y esa relación con la biomedicina. Por eso ellas hoy, por ejemplo, en el Pacífico nos suelen decir, no se debe atender un parto sin que esta parturienta haya hecho control prenatal. Es decir, ellas ya empiezan a darse cuenta que ese control prenatal que se hace en el hospital es fundamental, que es importante que la mujer haga ese control, pero entonces ellas, a partir de ese conocimiento, con más seguridad, apoyan el trabajo de parto en esa mujer, que las busca a ellas porque hay más confianza, hay un reconocimiento histórico de su eficacia y desde luego mm, favorece mucho un parto que más adelante lo conversaremos, es un parto más humanizado, es un parto que es mucho más cercano a la mujer y a la familia. Entonces ellas dicen, no se debe atender un parto sin que esa parturienta haya hecho control prenatal. Eso es indiscutible, dicen ellas, a no ser que sea un parto explosivo, que no deja otra opción que recibir al bebé, algo que llega pues de urgencia. Ahora, ellas dicen, uno está acompañando, viendo qué está pasando con el control que le hacen a las mujeres en el hospital, cómo es el resultado de los exámenes, y de acuerdo a eso, dicen ellas, uno dice, bueno, sí puedo atender el parto, ¿ya? Es decir, que hay una seguridad importante allí. Entonces, a mí me parece que lo importante de resaltar allí es que ellas valoran mucho el, el conocimiento de esa medicina y ese control tan importante que hacen en la biomedicina y que les da a ellas la seguridad a la hora de atender un parto. Estas mujeres son unas mujeres muy sabias, dominan los conocimientos que sus ancestros les legaron, son las dadoras de la vida y su trabajo está lleno de mucha sabiduría porque tienen un conocimiento que han adquirido de generación en generación, donde empiezan a conocer como todos los secretos de lo femenino y del ciclo reproductivo de la mujer, y desde luego donde se transmiten los secretos y las técnicas para traer los hijos al mundo. Ellas, además de tener ese secreto y tener todo este conocimiento, ellas siembran plantas medicinales eh, con las que preparan medicamentos tradicionales y además conocen los rezos, las oraciones indicadas para eh, atender cada situación. Porque
hay un elemento fundamental, no solamente las plantas medicinales, sino también el poder que adquieren esas plantas medicinales a través del rezo. Ellos rezan en medio del parto y atraen la ayuda necesaria para el buen nacimiento del bebé, la buena salud de su mamá y su familia. Y lo que nosotros hemos encontrado es que los rezos y oraciones hacen parte del saber que sus ancestros africanos les heredaron, que son parte de la gran riqueza cultural del Pacífico colombiano. En esa sabiduría es muy importante eh, hacer también una referencia a algo que tiene que ver con el cuerpo humano como un instrumento de conocimiento. El cuerpo humano de la partera tiene una profunda sensibilidad que le permite leer, leer, en este caso, los vientres de las embarazadas. No solamente les permiten ver y leer el vientre según la forma, según las manifestaciones de la piel, según la forma en que adquiere la barriga, y desde luego a través del tiempo han podido encontrar unas constantes que les permiten hacer aseveraciones que son muy, muy válidas. Por ejemplo, cuando ellas ven que evidencian en la barriga de la mujer embarazada que hay una raya ancha y negra en la barriga, ellas ya dicen, ahí viene una niña. Pero si la rayita que ellas ven en la barriga es delgada y clara, ellas dicen, se trata de un niño. Esto obedece fundamentalmente a un conocimiento acumulado a través del tiempo y a una observación sistemática y con mucho cuidado a través de las diferentes prácticas que ya aparece como una codificación, ya aparecen unas señas que indican algo a partir de precisamente eh, esa acumulación de conocimiento y de tradición oral a través del tiempo. Ellas también se dan cuenta cómo a través de sobar la barriga y también de acuerdo a cómo ellas sienten en sus manos eh, esa barriga y la manifestación de una serie de situaciones que tienen que ver con el movimiento, el lugar, la acomodación del niño, empiezan también a identificar qué sexo tiene el bebé que viene en camino. Y desde luego, eh, como eso es un acumulado histórico de experiencias, esta partera que logra esos vaticinios certeros, esas eh, predicciones que a la hora del parto se hacen realidad o se concretan, entonces estas mujeres desde luego van adquiriendo un mayor reconocimiento en la medida de esos éxitos. Eh, el, el sobar la barriga no solamente es para leer el sexo de la persona que viene. El sobar las barrigas tiene que ver fundamentalmente también con mm, cómo acomodar, cómo arreglar el feto dentro de la barriga del niño. Por eso ellas acompañan desde muy temprano el embarazo de la mujer con estos hijos, con el propósito de garantizar que el niño siempre esté en una buena posición y evitar partos distóxicos, partos complicados, porque pueden venir en podálica, pueden venir de pie, y desde luego uno se da cuenta y la historia
oral nos va diciendo que aquellos partos que son atendidos por mujeres que hicieron el control desde los primeros meses, desde como el tercer mes o cuarto mes de embarazo, eh, son casi que negativos esos partos complicados o por lo menos esas malas posiciones que tiene el niño al nacer. Ese es un elemento y esa es una práctica que inclusive ha sido muy criticada por la biomedicina porque aparecen factores de riesgo. La biomedicina se dice que de pronto estos sobihos pueden hacer girar el bebé sobre el cordón umbilical y puede generar una serie de problemas. Pero es muy importante al conversar con las parteras como ellas también sobre estas prácticas también leen los riesgos y las desarrollan de tal manera que se puedan evitar esas dificultades de las cuales se habla en la biomedicina con mucha legitimidad, pero que ellas logran de alguna manera evitar esos riesgos. A las parteras, para los amigos y amigas allá en nuestra querida Guajira y en otras partes del país, es importante decir que también les llaman las partidoras, ¿no? También les llaman así a las parteras, las partidoras, fundamentalmente en nuestro querido municipio de Buenaventura. Ese, ese cuerpo humano como instrumento de conocimiento lo ve uno en las manos de las mujeres. Son unas manos llenas de sabiduría, son unas manos trajinadas no solamente por el trabajo cotidiano que hacen ellas como madres, porque ellas desarrollan su partería, pero son mujeres de la cotidianidad, son esposas, madres, hijas y desarrollan todo este tipo de actividades, pero en sus manos, eh, uno mm, al ver las manos de las mujeres, uno se va dando cuenta que son unas manos con unas características muy particulares porque todo ese conocimiento y toda esa experiencia se ve marcada en sus manos. Es decir, cuando uno revisa y ve las manos de las parteras, uno se da cuenta que son mujeres que han desarrollado una práctica del sobijo que hace que sus manos tengan esas características tan especiales, esas arrugas que dan cuenta de todo el conocimiento que han adquirido a través de esa práctica. En los partos que uno logra observar y en los cuales participan ellas como grandes protagonistas junto con la partera, con la parturienta y la familia de la parturienta. Uno se va dando cuenta que han incorporado elementos de la biomedicina con el propósito de evitar riesgos. Es decir, ya nosotros podemos hablar de un parto intercultural, en donde han incorporado elementos de la biomedicina que son muy importantes. Entonces, ya por ejemplo, el guante es fundamental. El guante es un elemento que ya han ido incorporando y desde luego también han incorporado la tijera, el alcohol y desde luego otros kits, otros elementos de un kit de partería que ayudan a que ese trabajo del parto sea mucho más limpio, mucho más saludable en términos de evitar algún tipo de infección a la hora de la atención del parto. Eh, Uno se da cuenta que ese conocimiento que tienen las parteras es un conocimiento a partir de lo que uno podría decir la lectura de la naturaleza. Ellos no saben leer muchas veces, no saben leer el castellano,
leer y escribir, pero saben leer la naturaleza. Esa partera viejita no lee, le dicen a uno, con su conocimiento, con sus manos, sabe cuando ese niño está en buena o en mala posición. Cómo hay que voltearlo para evitar que se le haga una cesárea. Donde ella iba, allá iba yo, dicen las mujeres que se forman como parteras. Y por las endijas uno miraba, las endijas de las tablas con las que se construyen las paredes de las casas. Y dice una aprendiz, eh, o por lo menos una persona que relataba los momentos del aprendizaje, como esas mujeres eh, que ella acompañaba, eh, no se le complicaban los partos. Es decir, son muchas las narrativas de las mujeres que dan cuenta de ese proceso de aprendizaje y de esa historia, de esa práctica histórica que hacen las mujeres, donde relatan que hay una gran eficacia y que realmente no hay muchas complicaciones. Ellas también nos decían, mire, profe Hugo, esa partería no se estudia en los libros. Quienes se dedican a ella, a la partería, la van aprendiendo desde niñas. Están mirando, están acompañando a las parteras mayores, que muchas veces con sus madres o sus abuelas. Y ellas dicen que ser partera es un honor, que se transmite de generación en generación. Por eso en la región cuando se habla de ellas, no solamente se habla eh, de comadronas, ¿verdad? Sino que también mujeres que ayudan a parir la vida. También se les denomina como personas dadoras de vida, que dan la vida. A otras se les llama madres de todos y abuelas de todos. Entre la familia y la partera, entonces, lo que uno ve es que se ha generado fundamentalmente un vínculo que inclusive puede durar toda la vida. Uno veía en el caminar, en Guapi o en López de Timbiquí o en el mismo Quibdó, Buenaventura, en algunos barrios, como los niñitos se arrodillan y, y le dicen madrina a la partera. Es decir, y la relación fue simplemente eso, que lo ayudó a nacer. Y ese es un elemento fundamental que hace que la partería sea muy respetada y es un rol que se desempeña con mucho honor por parte de ellas. Son unas consejeras eh, a las cuales las mujeres ponen mucha atención. Eh, Cuando la mujer está en embarazo, ellas hacen muchas recomendaciones. Voy a comentar algunas de ellas. Recomiendan que la madre no tenga relaciones sexuales durante el embarazo. El calor masculino podría hacerles daño. También se les dice que no pueden dormir mucho y que lleven una vida activa, si no el niño crecerá demasiado en el vientre, lo que puede ser riesgoso, además de ser un adulto perezoso. Y mire lo que hay allí, ahí hay una enseñanza grandísima. Nosotros en la ciudad encontramos que muchas veces los médicos recomiendan a las mujeres que están embarazadas algo que le llaman una profilaxis del embarazo. Y esa profilaxis del embarazo consiste en que la mujer vaya a un lugar donde le hagan unos ejercicios y prepare el cuerpo para el embarazo. Porque en la ciudad somos muy sedentarios.
En la ciudad, la mujer en embarazo, por ciertas representaciones alrededor del embarazo, entra en un sedentarismo. Se piensa que hay que tener mucho cuidado, que el cuerpo tiene que estar quieto. Y precisamente por eso hay muchas dificultades a la hora del parto. En estas sociedades, por el contrario, la mujer tiene que estar muy activa. La mujer tiene que estar muy activa primero para que el cuerpo esté dispuesto de buena manera para el parto y por otro lado para que esta mujer, su bebé no crezca mucho dentro del vientre. De alguna manera esa actividad física hace que haya un control sobre el peso, sobre el crecimiento, de tal manera que eso ayude también a que el bebé no crezca demasiado, aunque hay unas recomendaciones muy importantes alrededor de la buena nutrición. Eh, También hay una serie de recomendaciones sobre una serie de alimentos que no se deben consumir. Y luego yo insisto mucho en esto, esos alimentos que no se deben consumir y esas prohibiciones no son al azar, son una serie de prohibiciones que son precisamente producto de el ensayo y el error, podríamos decirlo. Es un poco el producto de una experiencia alimentaria que en las mujeres ha sido beneficiosa o no. Y a partir de ello vienen una serie de restricciones. Por ejemplo, no vaya a comer mancoviche ni a tomar agua fría, explicaba una partera. Mejor, ¿por qué no coger pringamosa? Es una planta que produce cierta urticaria cuando se soba con la piel. Cojo pringamosa, guayaba, y mire las características de lo que está planteado ahí: pringamosa, guayaba, espinaca, zanahoria, zapallo, lenteja, uva de la negrita, y ellas dicen, las licuamos, las cocinamos y las licuamos, y yo me pongo a tomar eso durante todo su embarazo para que el niño sea fortalecido y tenga buena salud. Cuando nosotros sumamos las características nutricionales de lo que está planteado allí, nos estamos dando cuenta de que es una dieta supremamente balanceada, donde el carbohidrato también está balanceado, de tal manera que eso ayuda a que el crecimiento del bebé sea normal, no sea más allá de lo que pensamos muchas veces nosotros, que como viene un bebé, entonces la mujer se tiene que alimentar por dos de manera exagerada y por eso esas barrigas crecen tanto y eso dificulta en el parto. Ahora, hay otro tipo de restricciones que son muy interesantes. Si después del parto la mujer consume alimentos fríos, como pescados, hay clasificación de alimentos que es interesante y de eso hablamos un poquito ahorita, como pescados, carnes rojas, enlatados, y además se asoma al sereno, le terminará dando un pasmo, le va a dar fiebre, dolor de cabeza y escalofríos que la secarán temporalmente. Se piensa que el parto es un estado frío y como tal nosotros tenemos que recuperar el equilibrio de la temperatura a un nivel de frescura, de equilibrio, de armonía con una serie de plantas que no necesariamente van a ser frías. Entonces, por eso se indica claramente que alimentos fríos que están clasificados como fríos no se pueden consumir para evitar que esa mujer no tenga pasmo, no tenga fiebre, no tenga dolor de cabeza y escalofríos.
y que la sequen realmente, o sea, que la enflaquezcan, además de evitar la leche materna para los niños. Entonces, esos son elementos que son muy valiosos y que desde luego hacen parte de una lógica cultural y de un conocimiento no solamente del cuerpo humano, sino de la naturaleza, porque lo que uno está viendo allí es que el cuerpo humano debe estar en equilibrio. Es decir, en el cuerpo humano nosotros debemos buscar como la temperatura perfecta, es decir, ni mucho frío ni mucho calor, es decir, una temperatura fresca, como llaman. Por eso dicen, hay que refrescar el frío con plantas medicinales calientes o alimentos calientes y hay que refrescar el calor con alimentos fríos, plantas medicinales frías. ¿Ya? Eso es muy interesante. Aparecen, eh, por ejemplo, cuando ellos dicen que cuando el cuerpo de la mujer embarazada está muy caliente o cuando está demasiado frío y que no está en equilibrio, puede presentar problemas a la hora del embarazo. Es decir, el cuerpo tiene que estar en un equilibrio energético. Resulta que ahí nosotros nos estamos encontrando con una concepción bioenergética del cuerpo humano, una concepción de cuerpo que es muy diferente a la concepción de cuerpo que se maneja en la biomedicina, donde el cuerpo está pensado en perspectiva anatómico-fisiológica, que no es precisamente la visión que manejan estas comunidades. Entonces, ellas hacen esos controles con las plantas medicinales, entre las plantas frías para curar el calor, los fiebres y dolores de cabeza, por ejemplo, están los catillos morado, están la linaza y la hierbabuena, y entre las calientes para curar el frío del vientre causado por el consumo de mucha agua, por ejemplo, se encuentran el anís, se encuentran la canela, la manzanilla, la nacedera, la ruda y la verdolaga. Y es muy interesante cuando uno hace comparaciones y cuando uno empieza a conversar con muchas personas de diferentes regiones y que de alguna manera han tenido relación con la práctica del, con la práctica de la partería, que muchas de estas plantas medicinales se conocen y se conocen para el uso precisamente en el arte de partear. Y desde luego, cuando uno mira en la historia estas plantas medicinales, uno se van dando cuenta que hacían parte de la farmacopea del siglo XVIII, del siglo XIX, de la biomedicina. Es decir, que hay unas tradiciones y un incorporar en las tradiciones unos elementos provenientes de otras racionalidades, de otras formas de medicina, y por eso nosotros decimos que este mundo hoy es intercultural, es decir, no hay una sociedad pura, no hay una sociedad aislada, todos somos producto de las relaciones interculturales y de los aportes de la diversidad. Y desde luego cada sociedad incorpora y redefine esos elementos para el bienestar de su comunidad, de su sociedad. Otros elementos que vale la contar es que, por ejemplo, cuando se está preparando a la mujer para el parto, nosotros encontramos que hay unas hojas de unos árboles y de unas matas frutales, por ejemplo, las hojas del aguacate o las hojas del lulo, y resulta que esas hojas se ponen a hervir en el agua y cuando está hirviendo el agua y se está produciendo el vapor, se hacen los baños de asiento en la mujer para que sus tejidos se dilaten y faciliten precisamente el que los músculos
puedan facilitar más fácilmente la salida del bebé. Igualmente, por ejemplo, se encuentra el anamú. El anamú también lo utilizan, ellas dicen el anamú para afanar el parto, para que el parto sea más rápido. Eh, Se cocina y luego en un platón con agua caliente, y cuando empiece a echar el vapor de agua sientan a la mujer, pues la sientan, la cuclillan para que reciba esos vapores de agua caliente, y eso ayuda al proceso de parto. Y desde luego, ya nosotros sabemos, ahí hay una lógica muy importante. ¿Qué hace el calor en los cuerpos? El calor en los cuerpos los dilata. Y desde luego, en este caso particular, el poder dilatar estos tejidos van a ayudar a que el parto sea mucho más fácil, mucho más rápido y mucho menos complicado. El otro elemento que es importante recalcar de la práctica de las comadronas, de las parteras en el Pacífico colombiano, es algo que nosotros hemos denominado como un parto humanizado. Y desde luego yo creo que ese es uno de los aportes más importantes que hacen las tradiciones culturales de nuestras comunidades indígenas, comunidades afro y comunidades campesinas también. Es eso de la humanización del parto. ¿Y en qué consiste eso? Por ejemplo, recojamos algunas narrativas de unas de nuestras parteras. Nosotros hacemos entrar a la mujer que está en trabajo de parto, la hacemos sentar, conversamos con ella, se le hablan cosas bonitas para que tenga un buen parto. Yo le hablo con cariño, aunque las mujeres negras no necesitan de palabras bonitas porque somos fuertes, y después entramos en el tránsito, en el acompañamiento del parto. Eso dice una partera. Y desde luego, el embarazo y ese momento del parto es un momento traumático, es un momento de dolor, es un momento de incertidumbre, es un momento de ansiedad que de alguna manera desestabiliza, descompensa emocionalmente a la mujer parturienta. Y desde luego se necesita un ambiente de confianza, se necesita un ambiente de tranquilidad, se necesitan de palabras que tranquilicen a la persona. Nosotros sabemos muy bien que en nuestro lenguaje, cualquiera, hay lenguajes que, 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 que alivian, hay palabras que alivian, hay palabras que reconfortan, así como hay palabras que producen mucho daño y hasta enferman. Y lo que hacen estas mujeres es usar una serie de palabras que reconfortan. Hay una serie de palabras que le dan mucha tranquilidad a la mujer, que los meten en un ambiente de confianza. La pregunta que yo me hago es, esa experiencia, esa experiencia que les acabo de relatar y que yo les cuento, ¿será la experiencia en las salas de los partos, en los hospitales? ¿Será que a la mujer se le hablan esas cosas bonitas? ¿Será que se le habla con cariño? ¿Será que se le da confianza? Lo que uno se va dando cuenta, y por eso este es un aporte muy importante a la medicina, lo que uno se va dando cuenta es que son espacios fríos, son espacios impersonales, no hay confianza con unas personas, ya están fríos, y desde luego eso genera muchas veces que las mujeres le digan a uno que iba trabajando muy bien en tener mi niño o mi niña, y llegué allá y me pasmé, ya no me volvieron a dar los dolores, me asusté, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los elementos que nosotros hemos ido encontrando es que hay precisamente
ese acompañamiento tan amable que hacen sentir a la mujer en confianza. Y por eso encontramos entonces esa dinámica intercultural tan importante. La mujer, inclusive la partera, en la medida de lo posible, invita a que la mujer embarazada vaya y haga esos controles. Eh, Cuando esos controles van muy bien, entonces el parto se atiende en la casa, porque ya sabemos que hubo una serie de controles importantes y que no va a haber ningún tipo de riesgo y ella se va a encontrar muy cómoda, muy familiarmente en su casa o en la casa de la partera en su atención del parto. Las parteras también no solamente utilizan esas palabras y generan esa estrategia de acompañamiento, sino que también buscan la ayuda espiritual a través de los rezos, donde se encomiendan, por ejemplo, a San Benito, a la Virgen del Carmen, porque ellas piensan que a través de esos rezos pueden invocar una espiritualidad que la libere a ella como partera y a la parturienta de todo mal y de todo peligro. Eso es muy importante y eso da confianza. Y que a la hora del parto eh, sea un día eh, realmente muy favorable. Entonces, a mí me parece que esos son elementos que son importantes de resaltar y en donde nosotros debemos ser muy respetuosos de otros saberes y otras prácticas. Y yo aquí puedo hacer un paréntesis. La problemática que nosotros vivimos en Colombia es precisamente por eso. Eh, no hay comunicación. Muchas veces las instituciones, las universidades, toda la institucionalidad no consulta las necesidades de una población. Se construye un paradigma de verdad como único, como el verdadero, y se impone. Y esa imposición es una violencia epidémica, es una violencia donde yo desconozco al otro. Y lo que estamos pidiendo hoy en Colombia es que podamos dialogar, podamos poner sobre la mesa los diferentes puntos de vista y construyamos sin arrogancias. Es decir, el ejercicio de esta cotidianidad de la partería en la práctica nos está dando ejemplos de cómo no todos tenemos el conocimiento, no todos tenemos la verdad y cómo nosotros tenemos que articularnos para construir entre todos. Entonces me parece que ese elemento es importante. Desde el vientre, ellas dicen, ya uno como partera ya va sabiendo qué van a hacer. Y desde luego, ellas dicen que después del segundo, tercer mes, ya hay un ser vivo en el vientre y desde luego hay que conversar con él, hay que cantarle al niño, hay que ponerle musiquita. Y como él viene con un interés de nacer, mire la cosa tan linda, ese bebé dentro del vientre viene con un interés de nacer, de ver la luz, entonces está escuchando. Mire eso tan hermoso. Nosotros decimos, por ejemplo, yo tengo tantos años y a mí me calculan la edad desde el momento en que yo nací, desde el momento en que yo salí a la luz pública, por decirlo de alguna manera. Para ellas, el niño tiene, además de esa edad, además de ese tiempo, el proceso de gestación. El niño se le socializa desde el vientre, desde la barriga, y desde luego ese nacimiento del niño y ese salir a la luz
es menos traumático porque de alguna manera con el cantarle, con ponerle música, con el hablarle, él ya sale a un ambiente que de alguna manera ya ha conocido, ya ha percibido, ya ha sentido. Y ese es un elemento muy importante dentro de esta práctica de, de la partería. Eh, no solamente es exclusivo en las comunidades afro, allí yo lo he encontrado, pero también en algunas otras prácticas de partería también lo hemos podido conocer. Eh, Resulta que en el momento ya del nacimiento y del alumbramiento, cuando ya el niño está saliendo a la luz pública, al mundo, a la sociedad, pues cuando ya está viendo la luz, eh, las madres, las parteras, porque ese es un evento social además, no es un evento entre la partera y la parturienta, no, es un evento social, está la familia, se hacen rezos, se entonan canciones, hay arrullos, hay alabaos relacionados con una cosa muy interesante, el milagro del nacimiento. Es decir, hay un agradecimiento por eso, por el milagro del nacimiento. Y desde luego, ellas dicen, porque se está alentando la señora. La señora cuando ya tiene el bebé se alentó. Es decir, siempre vivieron la experiencia del embarazo como un riesgo para la vida. Es decir, como si de pronto eh, pudiese perderse la vida allí. Y desde luego por eso el tratamiento tan especial y con tanto cuidado a esa mujer. De tal manera que en el proceso de alumbramiento es una alegría, es una alegría. Y además, no solamente hay canciones, arrullos, alabados, sino que también se preparan las plantas que irán a nutrir y a cuidar de la madre y a su recién nacido. Y también disponen del agua caliente y esterilizan pues todos los elementos que son necesarios a la hora de la atención del parto y de el cuidado posterior apenas nace el niño. Es decir, esta tradición a mí me parece que hace muchos aportes eh, porque hacen un aporte muy interesante a ese parto humanizado, donde se valora el mundo afectivo y emocional de la mujer y su familia, a quienes se les da mucho protagonismo. El parto celebra cada nacimiento y reconoce en cada bebé un ser único, una promesa de una humanidad más respetuosa y, y más social. Ese elemento es importante. Por ejemplo, se le van colocando a la mujer plantas sobre el vientre para aliviar los dolores y relajar los músculos para la hora del parto en el proceso del alumbramiento. Y desde luego eh, se usa también el anís para destrancar el parto, para que sea mucho más rápido y sobre todo para evitar que la mujer tenga esos gases. El rezo es fundamental, ya lo decía. También en esa estrategia de la salud reproductiva, eh, hay las mujeres parteras usan una serie de plantas que llaman purgantes. Y no solamente la mujer ayuda en el embarazo, en el parto y en el puerperio, sino que también cuando esta mujer no puede tener niños, ellas usan una serie de plantas muy importantes que llaman purgantes. Cuando las mujeres no consiguen quedar en embarazo, hacen ese trabajo. Ellas dicen, las purgo con un purgante muy bueno que saca todo el moco de la matriz, dice una comadrona. El ingrediente principal de ese purgante es una planta conocida como el galbe o galde. Se cocina en agua con una mazorca
de maíz roja. Cuando la mezcla está frita, se añaden cebada, se añade covichi, otras plantas medicinales y sal de frutas. Siempre relatan una serie de recetas más o menos parecidas. Y en una de ellas me decía, profe, yo he hecho tener hijos como a 4 mujeres que no podían tomar el bien de la mujer. Ahí hay cosas profundas que vale la pena seguir trabajando, es decir, en qué medida ese cuerpo humano requiere de una armonía, de una limpieza, de una purga, como llaman ellas, para que ese cuerpo esté dispuesto a poder concebir, ¿no es cierto? Mm, También ellas se han encontrado con una serie de situaciones muy complicadas y es, por ejemplo, un concepto que llaman la trama, es decir, mujeres que hacen el trabajo de parto y tienen mucha dificultad para tener el bebé y se dice que fueron mujeres tramadas, o sea, aquellos embarazos que han tenido contextos complicados, embarazos que no han sido queridos, embarazos que no son deseados, y entonces ellos hablan de la trama, ¿no? Inclusive eh, personas enemigas que no quieren pues que a la mujer le vaya bien en el parto, y entonces hay una serie de elementos simbólicos que ellas rompen a través de las plantas medicinales, y desde luego eh, también ahí hay una práctica supremamente importante que desde luego vale la pena seguir investigando el tema porque este tema de la partería tiene muchos elementos que vale la pena seguir investigando y seguir profundizando. El alentarse, ya les decía, ¿no? Se alentó cuando la mujer logra dar a luz y de alguna manera ese riesgo tan grande ya se aleja porque ya el nacimiento del niño la pone en una situación muy favorable. Cuando ya la mujer alumbra, cuando ya termina, pues ya salió el bebé, la partera pide que le den a la mujer algo caliente. Es decir, entra en un estado de frío, de mucho frío. Entonces hay que refrescar ese frío dándole cosas calientes. En el mundo del Pacífico se utiliza mucho el chocolate. Y no solamente en el Pacífico, también en el mundo indígena, andino, también utilizan mucho el chocolate. Y utilizan el caldo de gallina también. Eh, Así se evita que le caiga frío a la matriz y que la paciente se enferme, la persona se enferme de espasmo. Eh, También, por ejemplo, para fortalecer la matriz y limpiar los coágulos de sangre, la partera también le recomienda a la madre el consumo de ciertas plantas medicinales y eventualmente alguna tomaseca. Yo no sé si ustedes han oído hablar, creo que ya es muy famosa en Colombia, la tomaseca. Es una bebida del Pacífico colombiano. Bebida a base de alcohol de caña de azúcar, piche, o sea, hacen un aguardiente a partir de la caña de azúcar biche, ya que le da un sabor muy especial. Es un licor que le llaman el biche, que es además súper agradable y muy bien destilado. Y a él se le echan canela, nuez moscada, anís y miel de caña. Es decir, como decimos nosotros en el mundo, es es una bomba en términos de calorías. Y desde luego eh, las beben no solamente las mujeres que han dado luz para poder como buscar ese equilibrio energético, sino que también las beben las mujeres que quieren tener niños. Ahora, es una bebida que no se puede usar durante el embarazo.
es antes o después. Después de ese nacimiento, las partes pendientes de la mujer, del bebé y su familia durante mucho tiempo. Es decir, uno podría pensar que ese relacionamiento, esa posibilidad de atender el parto, eh, fortalece un vínculo familiar de por vida, lo que les decía ahora. El niño ve a la partera y se arrodilla y le dice, adiós, madrina, adiós, mamá, adiós, abuela. Les dan muchos calificativos y esta mujer es fundamental en la vida de la comunidad afro. Es decir, es un soporte de la identidad, es un soporte del, es decir, es como la que resguarda toda una tradición y uno podría decir que son las reproductoras biológicas y culturales de una sociedad. Me parece que ese elemento es importante. Pues hay otros elementos valiosos a resaltar y yo creo que me he tomado una hora precisa. No sé, Jessica, si abrimos un poco la conversación con personas que estén allí escuchando esta conversación que pues he intentado a grosso modo mostrar algunos aspectos claves y fundamentales, pero que seguramente podríamos eh, usar muchas horas de conversa alrededor de este tema. Muchas gracias a ti, Hugo, por tu disertación muy valiosa. Nos pregunta Osendis Gámez acerca de cuál fue su interés en conocer sobre las parteras del Pacífico. Bueno, el interés es el siguiente. El interés es el siguiente. Eh, yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta en el trabajo que yo hago a nivel de zonas rurales en Colombia. Ustedes me dicen si no me escuchan, si me están escuchando, se escucha bien, listo. Entonces, vea, le cuento, cuando yo trabajo mucho en las zonas rurales como antropólogo que trabajo los temas de salud y enfermedad, y me di cuenta de la presencia de estas mujeres, no solamente en comunidades indígenas, en los Nasa, por ejemplo, aquí en el Cauca, en los Misak, en el mundo Peracia Pidara, en el mundo, bueno, en todas las comunidades donde yo me he encontrado y en las zonas campesinas, me he dado cuenta que hay esa mujer que juega un papel muy importante allí. Pero lo que a mí me llevó a hacer este trabajo es porque desde la biomedicina muchas veces se les descalifica, muchas veces se les subvalora ese saber y esa práctica y muchas veces se le atribuyen responsabilidades muy temerosas. Eh, entonces, yo me pregunté, la pregunta que yo me hice fue la siguiente: si estas mujeres están presentes en esta sociedad y son valoradas por sus comunidades, por lo que hacen, pues hay algo importante que mirar, hay algo importante. Eh, ¿Por qué permanecen a través del tiempo no obstante la presencia de la biomedicina? ¿Por qué la gente sigue creyendo en ellas? ¿Por qué la gente de la zona rural va al hospital, se hace el control y vienen a la casa y buscan la partera para tener el muchachito? ¿Qué hay allí? Eso fue lo que a mí me llamó la atención y empecé a darme cuenta que lo que pasa es que detrás de esas prácticas que tienen estas mujeres, que hacen estas mujeres, hay, hay unos conceptos sobre el cuerpo humano que son diferentes a los conceptos del cuerpo humano que viaja, que maneja la biomedicina. Y me puse a investigar y me fui dando cuenta cómo el único saber médico no es el de la biomedicina, el de la medicina institucionalizada a la cual estamos
acostumbrados nosotros en la ciudad, sino que hay muchos y que hay tantos saberes médicos como grupos humanos. Y desde luego uno empieza a mirar, mire, está la acupuntura china con una concepción de cuerpo humano diferente. Está la medicina ayurvédica, que es la medicina institucional de la India, con otro concepto del cuerpo. Y así se va uno dando cuenta que hay muchos saberes y muchas prácticas que tienen un marco conceptual, un marco de pensamiento, que tienen una valoración y una eficacia muy importante. Por eso me dediqué a ello y sobre todo, yo no estudio y no hago este tipo de trabajos para, para la gente que practica la partería. Lo hago para el mundo de afuera, para que el mundo de afuera se dé cuenta que hay otros saberes, que hay otras prácticas y que nosotros esas prácticas debemos mirarlas con cuidado y sin valoraciones que prejuzguen, que juzguen. Nosotros sabemos que si esa práctica permanece en ese lugar, eh, hay una razón de peso fundamental que hace que permanezca y desde luego eso tiene que tener un conocimiento muy profundo y eso es lo que yo quiero compartir con todos. Y ese era el ejercicio que hacía un poco ahora. Muchas veces nosotros somos arrogantes, nosotros somos muy etnocéntricos, antropocéntricos y pensamos que lo que yo sé y lo que yo conozco es lo verdadero y lo otro no tiene valor. Y por eso generamos estrategias de conflicto. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. El otro elemento que me parece muy importante y que es el mensaje de esta conversación es que la mujer es la cuidadora de la vida. La mujer es la cultivadora de la vida. Y yo invito a todo mundo a que seamos cada vez más respetuosos con nuestras mujeres. Nuestras mujeres son dadoras de vida. Tenemos que respetarlas. Tenemos que cuidarlas. Es decir, ese ejercicio es muy lindo porque nosotros nos estamos dando cuenta de toda la problemática que existe en el mundo sobre el feminicidio, el maltrato intrafamiliar. No, la mujer es sagrada, es dadora de vida y tenemos que respetarla. Y eso nos lo dicen precisamente los niños y las personas viejas que caminan por los territorios cuando se arrodillan y le piden la bendición a la partera, sin ser familia, sin ser familia. Ahí hay un respeto sagrado por la vida. Era un poco eso también lo que me gustaba más del trabajo y de lo que yo siempre quiero hacer. Muchas gracias a usted. Ya no tenemos ahora más preguntas por el chat, pero queremos agradecerle, como le decía anteriormente, por su participación en este seminario que desde la sucursal Riohacha estamos dando a conocer a toda Colombia, a todas las personas que de diferentes partes del país el día de hoy se conectaron. Queremos invitarlos de igual forma que sigan conectados con la programación que Banred Cultural Riohacha tiene para todos ustedes. El día de mañana a las 4 de la tarde nuevamente nos encontramos con la escritora y poeta Delia Bolaños en este noveno encuentro de escritores de literatura al mar. Gracias, gracias, muchísimas gracias, señor Hugo Portela, por todo este aprendizaje tan valioso que nos dejó hoy. Y me quedo con esta frase: mujeres que ayudan a parir la vida. Y creemos que así son estas personas que la verdad han sido y seguirán siendo muy importantes para para todo esto que envuelve el tema de la partería. Muchísimas gracias a usted, Hugo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Y no olviden que esta conferencia pueden seguir viéndola a través de nuestra página de Facebook Banred Cultural Riohacha. Tengan todos ustedes una muy buena tarde.